Decimos hablar con Diego Gelart, a quien saludamos. Diego Gelart, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, hay que recordar que Diego Gelart fue embajador de Argentina en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, en China. Después, si hay un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito del tema global. Pero en principio me gustaría, Diego, tener tu mirada sobre qué está pasando en el PRO y cómo explicás vos, digamos, este rechazo de la Libertad Avanza sobre la figura del PRO en general y de Macri en particular. Mira, hay un tema donde lo internacional y lo local se juntan. O sea, es que el mundo de las ideas son muy pocas y son universales. Después tenés 192, tantos como países, anécdotas que yo llamo folclóricas, locales, nacionales, que traducen, complican, interpretan este sistema de grandes ideas universales. En este momento en la Argentina vivimos lo mismo que se está discutiendo en Europa y en Estados Unidos. Hoy ha desaparecido prácticamente la izquierda. Creo que esto no es positivo. Yo no creo que la izquierda sean los zurdos de mierda, creo que es la izquierda, y que han hecho aportes muy grandes a la cultura occidental, pero hoy efectivamente si hay un partido comunista es el chino y es un gobierno de derecha, es un partido es un sistema de partido único, muy capitalista, muy nacionalista también. Entonces no responde a las fantasías de lo que era o fue el comunismo del siglo XX. Y el gran debate en Occidente está entre las derechas duras y el centro derecha. Esto ocurre, insisto, en Estados Unidos, existe en Europa y existe en Argentina. El presidente Milei es la derecha dura, o la nueva derecha, como se quiera. Algunos lo llaman extrema derecha, no importa cómo lo llamen. Pero para llamarlos por los nombres propios de lo que lo representan es Trump, Bolsonaro, el señor Kaiser en Chile, Vox en España, la extrema o derecha dura alemana. Es una internacional de derecha dura muy fuerte que se ha desarrollado en los últimos 10, 15 años y que tiene una disputa con el centro derecha. El centro derecha es el Partido Popular Europeo, que incluye al Partido Popular Español, al Partido Demócrata Cristiano, hoy en el gobierno en alianza con otras fuerzas en Alemania y otros partidos europeos. En Argentina eso es el PRO. Claramente yo soy PRO, el centro derecha liberal. Y somos oficialmente los representantes, tanto que un militante nuestro, que se llama Juliano Biglio, exdiputado nacional, es el presidente de la UPLA, que es la unión del Partido Latinoamericano, 31 partidos de centro derecha liberal de todo el continente americano. Y este es el contexto global. En este contexto global, por eso insisto, hay una disputa entre la derecha dura, la Libertad Avanza, y el centro derecha, que es el PRO. La interpretación de la Libertad Avanza es la eliminación de PRO, no lo digo yo, lo dice claramente el propio presidente de la República. Quiere quedarse con la representación exclusiva de la derecha. Esto es lo que está pasando en este momento. Coincido con vos que esta no es lo que a mí me parece razonable. Lo razonable es buscar un gobierno de coalición, marcando las coincidencias que centralmente son en el programa económico y las diferencias que es en el planteo ideológico. Claro. Claro, total. Ahora, vos sabés que arrancamos este programa hablando de uno de los pensadores financieros, creo que le queda chico, de los pensadores más grandes de los últimos tiempos, que es el Ray Dalio, ¿no? Que él dice que estamos experimentando un momento muy similar a los que precedieron a la Gran Depresión, ¿no? En Estados Unidos, que después, por supuesto, se multiplicó en el mundo. Pero él señala tres aspectos, ¿no? Por una parte, los altos niveles de deuda, principalmente de Estados Unidos, las tensiones, ¿no? Crecientes en los países, y después él habla de una transición, vos mencionaste algo al comienzo, de una transición del orden global que está marcada precisamente por el ascenso de China y el debilitamiento relativo, por lo menos, ¿no? de Estados Unidos.
¿A vos te parece, ya vamos a volver a la política local, pero me parece que siempre es bueno encuadrarla en la situación internacional? ¿Te parece que estamos en algo semejante a una crisis parecida a la del 30 en este siglo? Es difícil las comparaciones. Poner el reloj para atrás, el siglo XX, la entreguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la aparición del nazismo, el fascismo de un lado y el comunismo del otro, fueron elementos muy particulares del siglo XX. En el siglo XXI estamos en otro contexto, por eso yo insisto en que quizás la mayor diferencia entre la derecha dura en el campo internacional y el centro derecha, que me siento un representante de esa fuerza, es la visión de lo internacional. La derecha dura es muy nacionalista, claro, muy fragmentaria, acusa al sistema de Naciones Unidas de ser una especie de conspiración de izquierda, un complot de izquierda contra el mundo. Plantea que no existe el cambio climático, por ejemplo. Sí, sí. Claramente Trump es su representante más importante por obvios motivos, y plantea una vuelta al proteccionismo nacionalista, populista, previo a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, yo no coincido con ese pensamiento. Te agrego este dato muy novedoso, que ahora Trump prohibió a la Universidad de Harvard que se inscriban alumnos extranjeros, ¿no? Lo cual, insisto, me parece una estupidez. Recién Roberto Siegel hacía... Bueno, pero forma parte de este pensamiento, claro, de derecha dura, volver a los nacionalismos extremos. Yo creo que marchar 100 años para atrás, no coincido, por eso no me gustan las comparaciones para atrás, porque si no podríamos, los malintencionados podrían decir que la derecha dura es similar al nazismo. Yo creo que no es así. Claro. Me parece que es buscar las comparaciones en el siglo pasado, 100 años atrás, no nos ayuda. Yo prefiero las comparaciones de lo que hoy ocurre. Está bien. Bueno, y te digo, habida cuenta, digamos... Por ejemplo, discúlpame, nada más para completarte, en Europa la derecha dura es antieuropea, por ejemplo. Claro. No cree en la Unión Europea, vuelve al viejo nacionalismo que se tardó 70 años en ir desmontando después de enfrentamientos de 250 años intraeuropeos. Por eso yo creo que es ahistórica, claro, marcha hacia atrás, no hay que darle el gusto, y por eso no hay que hacer comparaciones, porque con eso enervamos la situación en vez de buscar, claro, los caminos convergentes. Totalmente. Bueno, sin hacer comparaciones, yo creo que hay algunos signos precisamente que tienen que ver con estas medidas de Trump, estos avances y estos retrocesos, estas nuevas imposiciones impositivas precisamente, que, bueno, marcha, retrocede. No sabemos muy bien si esto está pensado, si esto es un plan de Trump o si es pura improvisación, pero uno puede ver fuertes señales de que algo se estaría gestando. ¿Vos prevés que pueda existir una gran crisis global? Sí, porque este pensamiento de derecha dura que tiende al nacionalismo, a la fragmentación, al proteccionismo, es muy importante hoy en el mundo occidental. No es el Tea Party de la década del 90, de fin del siglo pasado, que era una expresión muy minoritaria del Partido Republicano. Uno nunca podía haber imaginado 30 años atrás que el Tea Party iba a tomar control del Partido Republicano, del partido fundado en 1850 por Abraham Lincoln. Total. No parecía posible, fue posible. Entonces, hay un contexto donde este pensamiento de derecha dura, nacionalista, proteccionista, tiene un espacio muy importante. No podemos proyectar si va a desaparecer en un par de años o en 10 años, o si puede generar. Yo creo que las consecuencias de la consolidación son muy problemáticas. Eso es al menos mi opinión, ¿no? Yo soy optimista en el sentido que creo que la globalización es un fenómeno no ideológico, es un fenómeno mundial que tiene que ver con las comunicaciones, que tiene que ver con intereses regionales muy importantes, se llama el Mercosur, se llame NAFTA o la asociación que parecía ponerse en tela de juicio. El propio Trump ha retrocedido y está renegociando con Canadá y con México el camino de la Unión Europea. Yo creo que hay una tendencia hacia globalizaciones regionales y globalizaciones universales. Yo creo que ese es el camino de la historia. Espero que avancemos por ese camino. A mí me interesa hablar con Diego Aguilar precisamente porque es de los pocos
que enmarcan la situación nacional, la situación doméstica, dentro de lo que está pasando en el mundo, porque si no, no se entiende. No, Me parece cual. que el gran problema de la prensa argentina, por lo cual es tan difícil, ¿no? Participar de esas mesas. Federico, te caóticas. doy, Sí, te doy una tranquilidad. sí, Hay 192 países. sí, Para la mayoría de los ciudadanos de esos 192 países, uno de los cuales es Argentina, el centro del mundo es el país propio. claro. Esto no es un fenómeno argentino, hablamos del ombliguismo argentino, no. Esto es una característica, yo diría, de la condición humana, como diría el gran escritor francés André Malraux, ¿no? Sí, la condición humana tiende a se entra en uno mismo, la familia, el barrio, la provincia, el país, a su comunidad en el centro del mundo. Y tiende, yo me acuerdo, yo me crié en un pueblo que se llamaba Villaguay, en el centro de la provincia de Entre Ríos, Ajá. y el hombre más rico del pueblo se llamaba Puchulu. Entonces uno decía, Rockefeller es rico. Entonces alguien podía decir, ¿será tan rico como Puchulu? Entonces, el centro del mundo era Villaguay, claro. Y el hombre más rico del mundo era Puchulu. Pero esto es un fenómeno universal. No tenemos que desgarrarnos las vestiduras y pensar que esto es un síndrome argentino. Pasa en todos los países. Pero hay una realidad que ahí está dando vueltas como una bola de boliche el mundo, con sus 8.000, 9.000 millones de habitantes, con un fenómeno extraordinario que está probado científicamente, que el 99% del ADN de todos los habitantes del mundo es el mismo. Total. Es decir, todas nuestras diferencias, mirá que hay diferencias entre habitantes de China, Islandia, Francia, Tailandia o Paraguay, entran en el otro 1%. Mirá lo importante del 1%. Totalmente. Dicen, no, 1% no es nada. Mirá si será importante que todas las diferencias planetarias humanas entran en ese punto. Ahora, el 99 somos exactamente iguales. Y esto coincide, la ciencia con mi experiencia de haber estado 30 años representando fuera de la Argentina, y mi mayor conclusión, después de vivir y por muchos años en distintas comunidades y muy distintas, es que somos todos iguales. Es impresionante lo parecido. Sí. Mira, yo te podría decir lo mismo. A mí me tocó presentar afortunadamente mis libros en distintos países, en Finlandia, en Rusia, mis libros salieron en China, y cada vez que me tocó presentar un libro, digamos, frente a diferentes audiencias, te das cuenta que el lector es igual, es muy parecido en todas partes del mundo. Es verdad esto que vos decís. Es impresionante. Sí. Ahora, ese es un dato que a mí me transforma en muy, yo diría, optimista, de que finalmente, después de tantas guerras, tanta destrucción que hemos vivido, de tanto error que la humanidad ha cometido, el mundo de las comunicaciones actuales facilita que uno finalmente tenga esa percepción. Pensemos que hoy en el teléfono tenemos todo. Claro, ¿no? Totalmente. Nosotros solos con nuestro alma y nuestro teléfono, si tenemos dónde cargarlo, claro, tenemos la posibilidad de ver todo lo que pasa en el mundo. Y si miramos con atención, vamos a verificar esto, qué parecidos que somos. ¿Vale la pena matarnos entre nosotros? Totalmente. Generar fronteras, disputas. Pareciera que no, pero nunca hubo esta experiencia de cotejar nuestras similitudes. No había comunicaciones en el mundo, entonces la gente podía comerse la mitología del enemigo. Claro. Y nosotros tenemos, todos los ejércitos del mundo se han basado en que la primera línea lo formen chicos de 18 a 20 años. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque si hubiera una regla universal que dijera que la primera línea la tendríamos que ocupar los que somos mayores de 40, no habría guerras. Totalmente. Entonces, esa inocencia, esa ingenuidad, esa posibilidad de absorber, de comprar, de imaginarse mitos del enemigo, del otro como el enemigo, es una esencia de la construcción nacional. Así se han construido las naciones. Interesantísimo. Bueno, volvamos al señor Puchulu. Volvamos a Puchulu. Puchulu. Bueno, ¿qué tiene que hacer nuestro Puchulu? A ver, ¿qué tiene que hacer Macri en esta disyuntiva? Porque la verdad que está en una encerrona complicada. Es una posición de jaque que no es difícil, no es fácil ver para dónde disparar. ¿Qué debería hacer el PRO frente a esta encerrona que plantea la Libertad Avanza? Bueno, cualquier partido, y este es un partido importante, yo creo que el PRO ya tiene historia en la Argentina. No la historia del radicalismo, que tiene 130 años, pero tiene 20 años de historia, ya el PRO. El primero es reconocer con humildad la derrota. De esto no hay que desgarrarse las vestiduras, ¿no?
Pero yo creo que la dirección nacional debería poner a disposición del partido su renuncia, lo que no significa que se la aceptemos. Claro, total. Pero el dato de decir, señores, acá se cometieron errores. Esos errores, yo los puedo asumir, no tomé en ningún nivel esa decisión, pero lo puedo decir en primera persona. Inventamos dividir la elección local de la nacional pensando que iba a haber un debate de tipo local, no ocurrió. Se nacionalizó. Y en la nacionalización ganó el presidente de la República y no el PRO. Exacto. Entonces, acá se cometieron errores. Está bien, yo de esto, insisto, no es esto el dato por el cual haya que matar, fusilar a los responsables. Pero hay que hacerse cargo que esto ocurrió para ver, y hay que pensar y tener, yo diría, la fuerza de voluntad y el intelecto y la fuerza en los brazos y en el espíritu y en el alma para decir vamos a superar esto y no vamos a caer. Esto no va a significar la desaparición del partido, sino el aprendizaje que siempre viene del fracaso, porque el triunfo no hace que uno aprenda. Cuando uno triunfa, cuando gana, uno es Gardel y le pera. No se aprende. Del fracaso, de la derrota, o a uno lo extingue o uno aprende. Yo creo que tenemos como ejercicio colectivo, el PRO tiene que aprender, porque si no, sí tiene el peligro de la extinción. Totalmente. Diego, un placer como siempre, esta conversación, veremos cómo se... No, ya tendremos muchas cosas para hablar, porque no hablamos de mi precandidatura a senador nacional. Mirá si tenemos cosas, la próxima vez hablemos de eso. Dale, que va a ser muy pronto seguramente. Un placer enorme, Diego, como siempre, un abrazo muy grande. Diego Velar. Un gran abrazo para vos y toda la mesa. Gracias. Gracias.